Bienvenidos a los que están en diferido. También agradecemos por su sintonía puntual. Em, y bueno, vamos a comenzar con este tema que es importante. Considero que es un tema también trascendente para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, ya que es un tema que no necesariamente se enseña, es un tema que tristemente cuando la gente se va a casar, pues se toma muy a la ligera, dos, tres reuniones con un ministro y se habla ya hasta allí. Y a nivel personal, ahí sí que antes de meternos de lleno al estudio, considero que lo mal que nos acercamos como iglesia a estos temas, eh, lo analfabeta que hacemos a la iglesia en estos temas, es lo que realmente causa no solo problemas en el matrimonio, sino a los jóvenes grandes problemas para las relaciones que pues en nuestro concepto occidental conocemos como noviazgos, ¿verdad? Considero que son temas que tenemos que empezar a tratar, que tenemos que empezar a estudiar y claro, en este subgrupo interdenominacional de jóvenes adultos y de hombres y mujeres, tratamos de darle no solo el concepto bíblico per se, que es lo más importante, sino también un poco un toque teológico, ¿verdad? Y que nos permita entrar de lleno. Espero que me vean bien, espero que me escuchen bien. Hoy sí está todo el equipo y comencemos, ¿verdad? Si tienen su Biblia, recuérdense, hoy estamos versos 21 al 24. La transformación integral que el Evangelio ha provocado en nosotros, hemos aprendido que nos afecta a nivel individual, a un nivel congregacional, luego regresamos a otro individual y en consecuencia tendrá un alcance en lo relacional, ¿verdad? Esta sección de Efesios tiene el fin de demostrarnos la forma en que la mente de Cristo y la nueva naturaleza debe verse desde este aspecto, ¿verdad? Para que sepamos el orden, en lo que compete al matrimonio, las instrucciones del apóstol son en primer lugar a las esposas. Hay un buen número de mujeres hoy, ¿verdad? Eh, Estoy un poquito bajito. ¿Saben cuál es el problema? Que les hablo acá en sinceridad. He estado gritando, dicen, porque estoy dando clases también y despierto a la bebé. Entonces está hablando suavecito, ya me subí un poquito, no sé si estoy bien ahí. Me dicen en lo que voy, si no le voy subiendo en lo que voy dando. Entonces, en primer lugar, eh, y así no despertamos a la Adriana, el apóstol va a hablarle a las esposas y en segundo lugar va a hablarle a los esposos, ¿verdad? Y lo primero que vamos a ver es de una el tema tabú, ¿verdad? Esta palabra famosilla. El primer subtema es el sométanse. Y vamos al verso 21 y dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo en el temor de Dios, dicen otras versiones. Ay, esta palabra. Y lo primero que vamos a hablar en esta línea de sometimiento cristiano es el factor clave, ya que es fundamental comprender que esta palabra sométanse, que está en el verso 21, condiciona toda una nueva temática. No sé si se recuerdan cuando estamos un poco empezando. Yo les comenté que Pablo normalmente usan una muletilla, es por tanto, coma, ¿verdad? Cuando Pablo usa esta muletilla, quiere decir estoy cambiando de tema, ¿verdad? En este caso, el sométanse unos a otros va a indicarnos un cambio eh, que repercute, y esto tiene que ver con la estructura del griego, ¿vieron? Solo para que sepan de dónde se está sacando, ¿verdad? Un punto inicial donde él va a desarrollar todo y cierra al final con el mismo tema. Entonces es una cuestión que va así, digamos, englosada, es como un paréntesis para que lo entendamos en nuestro idioma. Entonces él abre ahora el tema y dice, sométanse, este es el factor clave de todo lo que vamos a ver.
todo lo que se va a discutir a continuación en las siguientes 4 o 5 clases tiene que ver y va a tener sentido a partir del precepto cristiano. Es un precepto, es un principio de sometimiento mutuo entre creyentes, ¿sí? El principio que Pablo está enseñando acá es el sometimiento mutuo entre los creyentes, ¿sí? Es un principio que tenemos que saber, no es un principio natural, ¿sí? El hombre, cuando digo hombre, estoy hablando de la humanidad, no ve con buenos ojos, no le nace del corazón el someterse a otra persona, ¿sí? No nos nace. Si hoy somos empleados, mañana queremos ser encargados. Si mañana somos encargados, mañana queremos ser subgerentes y después queremos ser gerentes y después queremos quitarle la empresa al dueño, ¿verdad? Tenemos esa naturaleza de no sometimiento, ¿verdad? Por lo tanto, el someterse, como esto no está ahí, pero como el amor, por ejemplo, en 1 Corintios 13, son asuntos en virtud o en función del espíritu, ¿sí? El someterse no va a ser algo que van a hacer del corazón humano. Por eso Pablo ya nos habló todo lo que nos habló en el capítulo 4, lo que nos habló en la primera parte del quinto, y ahora nos dice, bueno, ya saben ustedes cómo deben de ser, les voy a enseñar este principio del sometimiento, ¿verdad? Así que el factor clave acá es eso, someterse, y el someterse unos a otros. Ahora, el contexto. Como en todo ejercicio exegético serio que se haga, es importante siempre considerar el contexto cultural, el contexto social, el contexto histórico de cada pasaje que estudiamos, ¿sí? El asunto del sometimiento, si bien para muchos de nosotros en el siglo XXI y quizá en el siglo XX, para los que estamos más viejitos, es un asunto que llega a incomodarnos, ¿verdad? Porque no es cómodo el asunto del sometimiento. Y en muchos casos, en muchas tendencias, puede ser considerado inapropiado. Creo que eso lo tenemos claro, ¿verdad? Más por la forma errónea que se ha enseñado. Es incómodo el término. Pero déjenme decirles que en el contexto de la escritura original, en la audiencia original, el sometimiento de unos a otros, como dice el apóstol que nos pide, era divergente. O sea, no era una cuestión que, ay, qué lindo, sometámonos, ¿verdad? Y que todos los romanos hicieron fiesta. Porque no lo era así, ¿verdad? Y romanos en el sentido estricto del imperio, ¿verdad? Porque ustedes saben que era un chirmol ahí de culturas, etc. Y tenemos que considerar que el hecho de someternos unos a otros implicaría esto a un padre grecorromano que él debía someterse a su familia, ¿verdad? Y el que sabe historia, de todos los oyentes que estamos acá, los que estamos en diferido, sabrá que eso no es coherente. Cuando Pablo dice sométanse unos a otros, entonces estamos hablando que aquel que tiene esclavos debería someterse a sus esclavos, debería liberarlos, debería hacerlos sus señores. ¿Es este el evangelio? Suena más a teología de la liberación, ¿verdad? Eh, em, ¿Significaría esto que ahora los hijos van a gobernar sus hogares? ¿Significaría que nuestros hijos no van a ver una autoridad en los maestros, una autoridad en la policía, una autoridad en el gobierno? ¿Significaría ahora que los hijos cristianos iban a rebelarse y a portarse mal? Y, y es que tenemos que saber que la entrada de la libertad para los creyentes, sean judíos o griegos, ¿verdad? O se me olvidó el adjetivo, gentiles, ¿verdad? Eh, y esta libertad que se está predicando a través del Evangelio y la igualdad que la predicación cristiana tenía, ¿verdad? O predicaba entre los seres humanos, estaba dando un lugar al desenfreno. Esto no lo conocemos nosotros, pero es importante, por eso estamos acá en comunidad, porque esa libertad que la gente sentía ahora en Cristo estaba creando un desenfreno total, una rotura en los esquemas culturales, ¿verdad?
y eso es un problema, ¿verdad? Es como hoy, cuando hablamos o conocemos de ideologías meramente humanas que se cristianizan, ¿verdad? Como, por ejemplo, no quiero ser cerrado en este asunto o muy, muy limitado en lo que estoy haciendo o reducir este concepto, pero cuando el socialismo o la lucha de los pobres y toda esta cuestión se cristianiza, crea una teología latinoamericana de la liberación. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? En el nombre de Cristo, matemos a los ricos, expropiamos, hagamos el Estado socialista en el nombre de Cristo. Esos problemas que como la teología de la liberación, que ha sido obviamente refutada y nadie serio está en la línea de ella, ¿verdad? Son las cosas que pueden pasar cuando algo se interpreta mal. Así que en el contexto de original, ¿verdad? De la audiencia original, no era el caso tampoco de que este concepto era un concepto abrazado, ¿verdad? Y que todos le aplaudieron a Pablo porque predicaba de eso, ¿verdad? Tenemos que saberlo y tenemos que saber que la misma palabra de Dios, al ser muy pura, al ser muy, muy buena, si nuestros preceptos de todo tipo se interfieren y se tratan de justificar, van a crear problemas, como el machismo creó problemas con estos versículos, ¿verdad? Pongamos todos los polos que podamos en la mesa. El tercer punto, no es lo mismo, pero se parece, ¿verdad? Es lo social y el sometimiento, o el contexto social, ¿verdad? No quise volver a poner la palabra contexto, pero el contexto social y el asunto del sometimiento. Es importante que instruyamos a la iglesia y al creyente a someterse por el bien del evangelio. Y esto es un asunto que también tiene muchas aristas que se prestan a libertinaje o a cuestiones muy cuadradas, ¿verdad? Porque lo que buscamos es hacer la justicia del reino de Dios. No tenemos que entender que no porque algo sea malo, eh, tenemos que dejar de hacerlo, pero sí tenemos que tener cuidado cuando la mala interpretación a la que puede prestarse una actitud en nuestra sociedad eh, puede repercutir en lo que estamos, eso también, perdón, en la imagen que tenemos hacia los demás. Eso también tiene que ver con el sentimiento. Hay asuntos inclusive culturales que no son necesariamente justos, ¿verdad? Pero la misma Biblia nos enseña a que en esas injusticias, inclusive sociales, debemos de mantener un buen testimonio. En 3 clases o en 4 clases vamos a hablar de la instrucción de Pablo hacia em, aquellos esclavos, ¿verdad? Y quiero hacerles una pregunta, o más una pregunta retórica. ¿Cuántos de nosotros creemos que la esclavitud es algo bueno? ¿Verdad? Siendo serios, no, no haciendo chistes, ¿verdad? Creo que todos sabemos que la esclavitud no es buena. Sin embargo, vemos al apóstol, y lo vamos a ver en unas cuantas sesiones, dando instrucciones a los esclavos de cómo comportarse. Entonces hay que tener cuidado porque a veces en el asunto del sometimiento, el sometimiento nos va a pedir que hagamos y tengamos una actitud cristiana aún en medio de las injusticias sociales o culturales, ya que el Evangelio no depende, no se limita y no existe por los contextos culturales. Contrario a lo que muchas iglesias dicen, el Evangelio no se adapta, no se amolda a la cultura para encajar, ¿verdad? Como, mm, no sé ustedes, pero cuando yo fui joven, eh, premiaba eso y una de las iglesias, de las megas iglesias de Guate, agarró eso como su mantra, ¿verdad? Es adaptar el Evangelio para los jóvenes. Y eso es un error, ¿verdad? Es un error garrafal porque entonces le estamos diciendo al Evangelio, no sos lo suficiente, tu cultura, tu reino, tu justicia no es suficiente y necesitamos adaptarla. Eso no quiere decir que no podamos hacer puentes, pero tenemos que tener cuidado de no tratar de adaptar el Evangelio a nuestra filosofía, a nuestra cultura,
porque el Evangelio es autosuficiente y no necesitan de esa pequeña ayuda, ¿verdad? El Evangelio es superior a la ley humana, el Evangelio es superior a la filosofía humana y eso lo debemos de saber. Algunos creen que Platón, que Aristóteles, que Agustín de Hipona, que Tomás de Aquino son superiores a la palabra y eso no es así, ¿verdad? O en el peor de los casos, algunos tienen a Pablo Coelho o a uno de estos, el mexicano, el otro que hay, no me acuerdo, como superiores a la ley, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? El reino es su propia cultura de justicia. Mateo 6:33 lo dice, ¿verdad? No depende del mundo para que le dé sermones de lo que es justo, como el mundo hoy quiere hacer, ¿verdad? El mundo hoy y muchos movimientos políticos nos quieren decir qué es lo justo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que eso no puede ser así, ¿verdad? El creyente tiene que entender que lo que es justo para el Señor se proyecta hacia el mundo, ¿sí? Es decir, esto es justo para el Señor, de ahí me proyecto. ¿Sí? No es al revés. No quiero ir a buscar las injusticias que hay en el mundo para sanarlas, porque me siento mal, porque me hace sentir mejor, ¿verdad? Porque algunos equivocadamente piensan así y la realidad es que están mal, ¿verdad? No hay, no hay otra forma de decirlo. Y en el factor del siglo XXI podemos darnos cuenta del peligro que representa acostumbrarnos a leer y ver la palabra únicamente desde nuestra perspectiva actual, ¿sí? Que como les dije, tiene esta tendencia de querer imponerle muchas cosas a la palabra que no le son propias, ¿verdad? Y tenemos que ser hábiles y ágiles para identificarlo, porque si no, entonces pervertimos el Evangelio, ¿verdad? Un ejemplo de esto. La palabra, como ya les dije, la palabra de Dios no está en la tarea de arreglar las sociedades desde lo político, ¿sí? Y esto va para mal desde lo woke, ¿verdad? Que ve la necesidad que nosotros hagamos justicia social hasta, como ha pasado en Guatemala infinidad de veces y pasa en otros países, los diputados que necesitan, ¿verdad? Como el meme, ¿verdad? Necesito decir que soy evangélico y necesitan hacer leyes para el día de la oración y todas estas cuestiones. La Biblia y la revelación y Dios mismo no está en esa empresa, ¿sí? Dios no viene a hacer eso, no viene a corregir. Si eso hubiera sido el propósito de Dios, Dios le hubiera hablado al emperador, ¿sí? Dios hubiera tenido discípulo al emperador y al Senado romano. Ese no era el punto, ¿verdad? Y mucho menos hoy en día agregarle un montón de ismos, qué feminismo, qué sismo, qué progresismo, qué conservadurismo, todos esos ismos, ¿verdad? Tratar de agregarlos, tratar de hacer nuestro evangelio según nuestro ismo, ¿verdad? Eso hay que tener cuidado porque en lo social, el sometimiento no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No está hablando de eso, no está hablando de hacer una cuestión de transformación social. No es así y nunca lo ha sido y estos pasajes son prueba de eso. El evangelio, por el contrario, es superior a esta falsa justicia social que tenemos en el siglo XXI, que lo único que hace es adorar al Dios falso de la cultura individualista occidental, ¿verdad? El sometimiento, por lo tanto, no es opresivo, como se ha querido vender desde estos círculos y desde otros, sino que el sometimiento es la antítesis del egoísmo del mundo, ¿sí? Si nosotros como creyentes nos vamos por los discursos políticos, opresores o de justicia social o de todos los matices que hay, estamos cerrando al blanco, porque lo que nosotros tenemos que practicar es el sometimiento unos a otros, ¿verdad? Aún en las peores injusticias de la sociedad, porque no venimos a ganar países para Cristo, venimos a tener una relación y una cuestión de por medio del querigma, por medio de la predicación, para ser transformados. No venimos a ocuparnos en eso. Entonces, el sométanse es parte de un conglomerado social bien complicado, donde eh, la esclavitud, por ejemplo, era normal, donde había un montón de cosas que no me quiero adelantar porque lo vamos a hablar ahorita, pero tenemos que tener ese sentido en cuanto
al sometimiento. Y por eso dice el sentido del sometimiento. El sometimiento no es una cuestión de imposición de género, ¿verdad? No es una cuestión de imponer a un padre a un hijo, ¿verdad? Como los malos intérpretes han enseñado, ¿verdad? Hoy precisamente un doctor de la maestría que estoy estudiando me mandó un video de un hombre que está hablando lo mismo, ¿verdad? De cómo la mujer debe someterse al hombre. Y esto es un asunto completamente errado, si se dice así. El verso 21 nos habla algo que es la columna, como les dije, cultural de la vida cristiana, el sometimiento de unos a otros. Y en el PDF les dejo un montón de pasajes que nos hacen ver que tenemos que tener un concepto menos de nosotros mismos, de tolerarnos los unos a los otros. Y estos son Romanos 12:10, Gálatas 5:13, Filipenses 2:13 y Primera Juan 4:11, ¿verdad? La instrucción del Evangelio es tolerancia, no creernos más que los demás, sino la cultura del sometimiento es parte de nuestra cultura cristiana. Entonces, el sentido del sometimiento lo vamos a abrazar a aquellos que han renunciado al desenfreno que el mundo ofrece, que es lo que nos dice el 5:18, y que prefieren o preferimos la llenura del espíritu a cualquier placer esporádico. Es una actitud de aquellos que se edifican con salmos, himnos y canciones espirituales y viven para agradecer a Dios. En el cristianismo, el sometimiento tiene sentido, ¿sí? En el cristianismo lo tiene, ¿verdad? Para el mundo no. Y no vamos a convencer al mundo de que se tienen que someter unos a otros porque ellos viven adorando al Dios del individualismo. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Para ellos es muy fácil decir esto es machismo, esto es violencia, esto es lo otro, porque ellos no tienen al espíritu y juzgan desde sus corazones llenos de malicia. En el sentido de la vida del espíritu, eh, se nos dice que vivamos con humildad, se nos dice, se recuerdan, lo vimos hace poco, con tolerancia, con amabilidad y con paciencia. Capítulo 4, verso 2. Entonces el sometimiento no es independiente de la vida del nuevo ropaje en el espíritu, es parte integral de este nuevo ropaje, ¿verdad? Tampoco es independiente el sometimiento de la actitud madura que debe de haber en el creyente que Pablo nos habló hace unos versículos, ¿verdad? El cristiano no se va a dejar llevar por el viento, ¿verdad? Y que entiende que sus relaciones interpersonales están sometidas a Cristo y el sometimiento mutuo es el Evangelio, ¿verdad? Terminé la breve introducción. Verso 22. Vamos a lo candente. Dice, esposas a sus esposos. Esposas, uy, aquí tengo un error. Bueno, esposas, sométanse a sus propios esposos como el Señor. Y acá están dos orando. Primero que nada, tenemos que saber que es un asunto relacional, no un asunto de género, como ya spoileé hace un ratito. Un acercamiento bíblico y exegético apropiado nos deja entender que el primer ejemplo de sometimiento es la relación entre el esposo y la esposa. No es un asunto de género, no lo es y nunca lo ha sido, aunque se haya predicado de esa manera. Pues claramente, en sentido de dignificación y valorización, la palabra es clara en Gálatas 3:28. ¿Cuánto valemos cada uno? Hoy, esta argumentación en Gálatas puede verse por los iletrados, ¿verdad? Con mucho respeto, como algo sin tanto peso, ¿verdad? Aquellos iletrados, aquellos que dicen que todas las mujeres se deben de someter a los hombres. Pero en una sociedad como la de la audiencia original, es un mensaje dignificador de la creación de Dios. ¿Sí? Pareciera contradictorio, pero hombre y mujer como iguales delante de Dios, contradiciendo los prejuicios culturales en lo que realmente importa, ¿verdad? Por eso el Evangelio no necesita feminismo, ni mucho menos machismo, ¿verdad? Para perfeccionar, para perfeccionarse. No inventen, por favor. Lo que aquí está diciendo el Evangelio no puede contradecirse a sí mismo. El Evangelio ya dice, no hay mujer, ni hombre, ni griego, ni judío, nada de eso. Lo que está diciendo entonces este pasaje es una cuestión de cómo el esposo y la esposa dignifican el mandato del sometimiento, ¿verdad? Ahorita está quizá un poquito confuso, pero ahorita lo vamos a ver con
el otro asunto, sometimiento y autoritarismo. El hecho que la expresión sométanse no aparezca en los textos originales nos permite comprender que en la temática general del sometimiento entre hermanos en Cristo, el primero de estos ejemplos sea el matrimonial. Explico. No sé si ven acá. Voy a usar por primera vez esto, porque me equivoqué en la diapositiva. El verso realmente se lee así: esposas a sus propios esposos como al Señor. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Porque no se queda mucho tiempo. ¿Sí? Esposas a sus propios esposos como al Señor. Si ustedes tienen la Biblia ahí, lean el verso 21 y el 22, pero no digan esta palabra. Y ya borré más. No digan esta palabra de sométanse y van a ver el sentido real que tiene la palabra. ¿Por qué se puso? Porque algunos lo pusieron, unos copistas después lo pusieron para que se aclarara, pero no era necesario, no aclare que oscurece, ¿verdad? Entonces, el hecho que esta palabra no aparezca simplemente nos está diciendo, ok, sométanse unos a otros. El primer ejemplo que voy a usar es el matrimonio, ¿verdad? Eso cambia, eso ayuda a entender este concepto de una manera más amplia y no tan reduccionista, ¿verdad? Como algunos lo quieren entender. De por sí podemos empezar diciendo que no es un mandamiento específico y opresor que el hombre someta a su esposa, ¿sí? No es eso, yo sé que así se aplica, pero no es eso, sino que es un llamado a la esposa a hacerlo, ¿sí? Porque si no dijera, esposos sometan a sus esposas por lo civil o por lo penal, ¿verdad? Pero no dice ahí, lo que dice es, esposas, en un llamado de Dios, sométanse, ¿verdad? De la misma manera que se someten unos a otros, solo para que no se confunden. Es decir, como nos estamos sometiendo unos a otros en el hogar, es necesario que la mujer lo haga con su marido, ¿verdad? ¿Y por qué esta necesidad de someterse? Dirán, porque sé que hay muchas mujeres y ya se van a ofender. Bueno, exégesis, 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 ¿verdad? Es importante el sometimiento porque la libertad que el cristianismo traía, como les comenté al principio, podría hacer que algunas mujeres se liberaran de la relación opresiva y autoritaria que en Roma sí tenían los esposos a sus esposas. Ojo acá, ¿sí? Las mujeres eran un objeto, eran una propiedad en la cultura romana. Y los hijos no digamos, era peor. Entonces, en ese contexto están las mujeres que hoy acusan un machismo que existe, pero en nada se compara con el de la cultura griega o romana, ¿sí? O sea, no era que parecían una propiedad, eran una propiedad, ¿verdad? No podían hablar, no podían hacer. De las mujeres cristianas, ahora que leían Gálatas y decían, bueno, somos iguales, entonces quítate acá, ¿verdad? Y se volvían como Shakira, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo les está diciendo, bueno, en el sometimiento que tenemos, esposas, por favor, aunque estén en la libertad de Cristo, no adquieran, perdón, conductas inapropiadas de libertinaje que va a convertir a la fe en un desenfreno feminista no adecuado. Y de por sí, hubo movimientos feministas así bien radicales en el imperio romano, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Entonces, sí es un asunto difícil, ¿verdad? Entonces, y es un asunto que va en medio de la relación cristiana, no es un asunto independiente. Tenemos que abrazar eso, porque si no, ahí empezamos a confundirnos, ¿verdad? O ofendernos, como decía al principio. Este asunto del sometimiento no era un asunto exclusivo de la mujer y el hogar, ¿verdad? Este asunto de la liberación y que la Mara loqueaba. Si ustedes leen la primera carta de los Corintios, nos deja ver lo ocurrente que los corintios fueron para encontrar medios de libertinaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora somos libres, ya no hay pecado, no es que, bueno, me acuesto con mi madrastra, hago esto, hago lo otro. Entonces, la iglesia tenía un problema y en el hogar había un problema de las mujeres casadas con sus esposos, ¿verdad? Y es un asunto que hay que corregir, porque es un ejemplo, la familia cristiana es un ejemplo de los demás. La otra palabra que tenemos acá es como al Señor,
¿sí? Y esto no debe de ser interpretado en una forma literalista, como los predicadores que gritan así, ¿verdad? Porque de dónde acá Dios va a poder decir en Galatas una cosa y después venir a destruir la autoestima de la esposa y la convierta en posesión del esposo. No es eso. La casada se somete a su marido como parte de la sumisión que ella tiene al Señor, ¿sí? Pongan atención. Se está sometiendo a su marido como si fuera al Señor. No porque el marido sea Dios en casa, como algunos dicen muy románticamente, o porque deba enseñorearse de su esposa, sino que su sometimiento es parte de su piedad religiosa a su único Señor, Dios, ¿sí? ¿Verdad? No por ahora ser cristianas, hermanas, pueden rebelarse y dar un mal ejemplo. Ahí viene lo social que les decía. El sometimiento no viene para agradar a su marido tampoco, como algunas tiktokeras evangélicas hacen, ¿verdad? Sino que lo que le motiva es agradar a Dios y al diseño divino que él hizo. Uno donde ella fue constituida ayuda idónea y que sana las heridas de un hombre que se encontraba en soledad, ¿sí? Entonces, hay que entender cuál es la función y cuál es la grandeza detrás de ser una esposa. Y esto va a llevar en la cultura original sobre todo a un sometimiento que pueda ser como testimonio. Adoptar la sumisión en el hogar puede inclusive llegar a ser un testimonio fiel, o ese era el concepto que se manejaba en la iglesia primitiva, tan poderoso que puede convencer a un esposo incrédulo. Y esto lo podemos ver en 1 Pedro 3. Esto de ninguna manera va a desvalorizar a la esposa, pues se trata de un asunto de orden divino, donde el hombre está llamado a liderar a su hogar bajo una responsabilidad marcada claramente, el ser cabeza. El modelo divino es de subordinación, es funcional, es la labor del hombre tomando el liderazgo del lugar, no para apoderarse de ella con tiranía, sino para cumplir con los requisitos que esto demanda. Por su parte, la mujer, permítame, ahí se cerró esto. Por su parte, la mujer se debe a esta sumisión, inclusive como parte del testimonio cristiano, como ya dijimos en 1 Pedro 3. Pero el hombre debe liderarla con justicia, amor y el ejemplo de Cristo, que como ya dijo Efesios, es la cabeza de la iglesia, la que le da vida y provee. El sometimiento, en el caso de la audiencia original, era parte del testimonio y hoy mismo también puede ser. Ahora, vamos al punto. ¿Qué significa ser cabeza de su esposa? Porque es muy fácil decir cabeza, pero ¿qué significa? ¿Sí? Porque es muy, muy, muy fácil repetir versículos, repetir versiones, pero necesitamos entender qué significa. Dice el verso 23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, es decir, Cristo, es su salvador. El esposo es el líder, ¿sí? Y este liderazgo no es un grado de dignificación superior que tenga. El hombre que entiende qué es ser cabeza, sabe que ser cabeza es una cruz, ¿sí? Una responsabilidad dada por Dios, ¿sí? Si vamos a entender realmente qué es ser cabeza, sabemos que es una cruz. No es para nada algo placentero, ¿sí? Y hay que decirlo, porque cuando ha sido mal enseñada, se ha colocado el ser cabeza como un privilegio. Y están equivocadísimos. Y una vía libre, en el peor de los casos, en el machismo evangélico, si podemos llamar algo así, ¿verdad? Una vía libre a la tiranía de un hermano en Cristo a su hermana en Cristo, es decir, su esposa. Y eso no puede ser el verdadero evangelio porque el verso 21, como les dije, condiciona todo, dice, sométanse unos a otros. Es complicado, quizás un asunto como la Trinidad, que uno se queda como, entendí, pero no entendí, ¿verdad? Pero realmente esta función de ser cabeza se debe ejercer en la voluntad de Dios, de la misma manera que Cristo ejerció su ministerio, ¿sí? ¿Por qué?
porque lo vamos a ver a profundidad la otra semana, porque recuérdense que ahorita vamos, Pablo pues le habla más al asunto de la esposa, pero el punto de comparación para ser cabeza es Cristo, ¿sí? Y si a mí me dicen ser cristiano, yo digo sí, puedo ser cristiano. Pero si a mí me dicen como ser humano, ¿verdad? Mujeres y hombres que estamos acá, tienes que ser idéntico a Cristo, tienes que ser como el ejemplo de Cristo, esa cosa ya cambia. Ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, el hombre debe ser cabeza de la misma manera que Cristo ejerció el ministerio acá en la tierra. Y eso implica cumplir la voluntad del Padre, que fue lo que Jesucristo hizo, ¿sí? La responsabilidad, por tanto, del esposo no es otra que dar su vida por su esposa, ¿sí? Qué bonito fuera que los novios supieran esto antes de andar buscando novio. Sí, la responsabilidad del esposo es imitar a Cristo y eso no quiere decir otra cosa más que dar la vida por su esposa. Y cuando tenga hijos, dar la vida por su esposa y luego, en segundo grado, por sus hijos. ¿Sí? Si entendiéramos eso, ¿cuántos problemas sociales, familiares no se corregirían? ¿Verdad? El hombre liderando a su familia. Ese es el diseño divino. Si quieren que les resuma todo el estudio, ¿verdad? Vamos a ver algunos errores contextuales que dos de los grandes comentaristas que consultamos nos dicen. El número uno es que el mundo concibe, en especial en Latinoamérica, la figura de liderazgo como un medio para servirse. ¿Sí? Y me adelanto. Esa es la forma que se ha enseñado a ser cabeza en el hogar, ¿verdad? Así que como el mundo no lo entiende, el esposo no puede ser eh, cabeza a la manera que el mundo entiende que es ser cabeza. Eso lo tenemos que tener claro, ni bajo sus principios. Sino que el ser cabeza, el ser líder del hogar, es un liderazgo servicial, que es el que tuvo Jesucristo. No se me vino a la cabeza cuando estaba haciendo el estudio, pero ¿qué dijo el Señor Jesús? El Hijo de Hombre no vino, sino para servir. Ese es el ejemplo. Entonces, ser un esposo no es solo dar un anillo bonito, prometer una boda increíble en la antigua y prometer irse de viaje por toda Europa. Eso no es ser un esposo, sino es entender que voy a tener la responsabilidad de ser un liderazgo servicial en casa, idéntico al que Cristo hizo con su iglesia. ¿Sí? Creo que si dijéramos eso, tuviéramos menos divorcios, tuviéramos mejores noviazgos y no, digamos, mejores matrimonios y mejores familias entre los cristianos. El otro error son tres que tenemos contextuales en cuanto al concepto de ser iglesia, ser cabeza, perdón. Es la sociedad patriarcal de origen divino, perdón, que es vista como no equitativa y opresiva. Pues el mundo confunde los actos de la naturaleza pecaminosa, como el machismo, con el diseño de ser cabeza, ¿sí? Y es consecuencia de nuestro mal ejemplo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por si no me di a entender. La sociedad familiar de la Biblia es patriarcal, ¿sí? Tiene a un hombre como líder. Y el mundo lo ve como opresivo por los malos ejemplos que hemos dado. ¿Por qué? Y ustedes lo saben, no quería meterme ahí, pero ustedes saben, ¿verdad? Los malos predicadores, sobre todo, abundan en Facebook y gritan y en el interior de la República, como en la capital y en las urbes, que llevan el asunto de ser cabeza. Cuando usted llega a la casa, el hombre tiene que tener la comida, la mujer tiene que tener la comida del hombre lista y tiene que ocuparse de su casa y tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son malos ejemplos. Eso no tiene nada que ver con ser cabeza, ¿verdad? ¿Y por qué lo dicen estos predicadores? Porque ese es el sueño frustrado que tienen en su casa, ¿verdad? Que la esposa del pastor llegue y ellos les tengan servido y todo. Ese es su sueño frustrado, ¿verdad? Y entonces ellos lo dicen, pero ese no es el modelo de cabeza que el Evangelio está hablando, ¿verdad? Y lo vamos a hablar otra semana, pero no tiene nada que ver con eso. Y número tres, a nivel bíblico, se confunde mucho los pasajes en donde el hombre es cabeza
o confunde a muchos, mejor dicho, con otros pasajes que son más igualitarios, ¿verdad? Pero para no caer en ese error, tenemos que entender que no es lo mismo, y esta es la clave, no es lo mismo el valor como seres humanos delante de Dios que la función que Dios nos da, ¿sí? A diferencia, ¿verdad?, de la cultura grecorromana, para Dios o para el cristianismo nos pone a todos por igual. Hombres, mujeres, niños, ya no me quedan nada más, ancianos. Todos valemos lo mismo, ¿verdad? En la cultura original grecorromana no era así. Hombres, hombres con dinero, esclavos, el peor hombre del mundo, ¿verdad? Y abajo la mujer. Y después quizá las posesiones, etcétera, y abajo los niños. Entonces, la cultura cristiana es divergente porque dicen, no, todos somos creación de Dios, valemos lo mismo. En este concepto cristiano auténtico y real, es que está hablando de que el hombre tiene que ser la cabeza, ¿sí? Y eso, por favor, sobre todo las hermanas mujeres, tengámoslo a consideración. Ahora hablemos de esta cosa tan terrible, tan difícil de asimilar, que es la responsabilidad de liderar. La condición de cabeza del marido, como ya dijimos, no es un asunto de autoridad o dominio, sino de responsabilidad, lamentablemente. El marido está obligado a ser Cristo en su hogar, ¿sí? ¿De qué manera? De manera del ejemplo, no de que él sea Cristo, ¿verdad? Porque si no me estaría contradiciendo a mí mismo. Esto le va a demandar al marido un testimonio irreprochable. Y eso es duro, ¿sí? Porque este testimonio tiene que trabajar en pos de dignificar su hogar, porque Dios ahí lo tiene como el responsable delante de él. Por lo tanto, la instrucción divina nos dice que un hogar donde el marido no está asimilando y cumpliendo y siendo responsable a su labor de ser cabeza está destinado al fracaso. Y los que van a ver el PDF, ahí puse un ejemplo que puse, ¿y los latinos qué? Porque si el matrimonio fracasa en Latinoamérica es por eso, porque hay matriarcados. Acá lo podemos decir porque estamos en un estudio teológico, pero yo lo he dicho un par de veces predicando y eso no es muy bien recibido, no lo hagan, ¿verdad? Porque la gente no analiza su propia cultura, pero en Guatemala fracasan los matrimonios, Guatemala específico, porque siempre hay una abuela que tiene la última palabra y los hombres no lideran sus hogares, ¿sí? Y peor aún, ¿verdad? Metámonos en lo pragmático, no me quiero meter, quiero ser muy técnico, pero en lo pragmático, ¿verdad? Hay muchos hombres que su mamá lidera su hogar, ¿verdad? ¿Verdad? Yo tuve un caso de una amiga, no me recuerdo dónde la conocía y no importa, pero ella me decía que iban a irse al IRTRA de vacaciones y que su esposo le estaba pidiendo permiso a su mamá de él, diría Jaro Cavers, ¿verdad? Eso no es liderar, ¿verdad? Y es un asunto muy común, muy normalizado en nuestra sociedad, idealizado, los términos que quieran usar, pero el hombre está llamado a liderar su hogar y cuando no lo hace es una fórmula de fracaso en el hogar. Y esto sí lo digo desde la experiencia pastoral, porque cuando pastoreé lo vi mucho y es un desorden, ¿verdad? Porque no es el modelo divino. No es que nos guste o no nos guste, es que miren, al final nos acercamos a la palabra y no estamos acercándonos a la palabra para ver si nos gusta lo que la palabra diga, ¿sí? Si no es para obedecer lo que la palabra diga, aunque no te guste. Porque hay quienes creen que a los cristianos no nos gusta el pecado. No sé ustedes, pero a mí hay unos dos, tres pecados que me encantan, pero no los puedo practicar, por lo menos no en libertinaje, porque no es correcto según la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender em, esa cuestión, ¿verdad? Es sumamente importante entenderlo, porque si no, pues vamos a equivocarnos ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos como maridos la responsabilidad de proveer vida, como Cristo proveyó vida a su iglesia, de proveer un cuidado, como Cristo cuida a su iglesia, y una estabilidad a nuestra esposa. En esta dinámica, el sometimiento de la esposa cristiana es como el actuar de la iglesia, que tiene a Cristo como su cabeza,
El sometimiento a Dios se hace con gusto y devoción, ¿sí? Yo no tengo nada que reprocharle a Dios, ¿verdad? Ni al Señor Jesús por su sacrificio. Esa es la fórmula del éxito garantizado. Cuando un marido provee eso para su familia. Paréntesis, quiere decir que eso es que entonces los maridos tienen que ser perfectos. No, quizá una de las características más importantes como esposo y como papá es pararse enfrente de la familia y decir, mucha, acá me equivoqué. ¿Sí? Poderle decir al hijo de uno, que a mí me ha pasado, y poder decir, mira, acá te discipliné y yo me equivoqué. No era así, ¿verdad? Eso es liderar, ¿verdad? Y es sumamente importante. Los enemigos del modelo divino, ¿verdad? El modelo del mundo nos va a llamar constantemente al individualismo y el individualismo va a aborrecer las funciones divinas, ¿verdad? El materialismo y la codicia que conlleva aleja a los padres de su casa. En estos tiempos se está destruyendo la familia, pues tanto el hombre como la mujer están más tiempo fuera del hogar trabajando, ¿verdad? Facturando y dejan a los hijos desprovistos del orden divino para el matrimonio, ¿sí? Hay varios factores, no todo es por placer de hacer dinero, hay a veces factores que no hay de otra. Este modelo nos va a llevar eventualmente a la competencia entre el hombre y la mujer. Estoy hablando cuando, como dijeron mis papás de un matrimonio que fracasó, decían, escogieron querer tener dinero, ¿verdad? Se escoge, se escoge querer ser rico o vivir con lo necesario. Y dijeron, ese matrimonio fracasó por la avaricia de ambos, ¿verdad? Y en efecto, sí, muy avaros, por lo menos una de las partes, ¿verdad? Entonces, si nosotros caemos en un modelo materialista de matrimonio, de conseguirlo así, va a haber una competencia entre el hombre y la mujer constante, donde cada una de las partes, y a veces, y lo más triste es que sin darse cuenta, paso a paso estarán luchando por tener el poder. Y el campo de batalla será la estabilidad de la relación matrimonial y las bajas serán los corazones de los hijos. Y yo sé que todos ustedes conocen un hogar así. Tienen dinero, pero solo tienen eso. Pero Dios ha determinado que el matrimonio sea un milagro en el que dos personas se vuelven uno. Ni siquiera habíamos hablado de esto. Y no solo eso, sino que los une en funciones que van a coadyuvar a la armonía de la pareja y la familia. ¿Sí? Cada quien va a tener una función que va a trabajar en favor de. ¿Sí? No se puede tener un cuerpo sin cabeza, vivo por lo menos, ¿verdad? Ni una cabeza sin su respectivo cuerpo. Como creyentes debemos someternos a Dios y así someternos unos a otros a las funciones que Dios nos ha destinado para cada uno. Es eso, no hay vuelta de hoja. Es el diseño divino y naturalmente, aún donde no hay cristianismo y donde no hay influencias filosóficas y otras cosas, es el modelo que funciona. Puede que no nos guste, pero es el modelo divino. Por último, verso 24, porque ya sabía que me iba a tardar, pero ya estoy cerca de terminar. La iglesia y la esposa. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y acá Pablo va a terminar de hablar con las hermanas, ¿verdad? Eh, si el hombre debe ser a su esposa como Cristo a su iglesia, surge la pregunta, ¿cómo debe de ser la esposa? ¿Sí? Porque al final eso es lo que necesitamos saber hoy, pues no dijiste que iba a hablar de la esposa. En el matrimonio cristiano, la esposa debe anhelar tener la misma actitud que la iglesia tiene a Cristo, ¿sí? Este orden establecido por Dios no es opresivo, no es denigrante. Cualquier versión de sometimiento de la esposa al esposo que le degrade es una versión pervertida de la verdad de la palabra, ¿sí? Vamos a parar aquí el tractor. Ninguna esposa debe someterse a una cultura violenta que la denigre, porque eso es lo que muchas iglesias enseñan. Se ríen
no voy a poner adjetivo, pero he visto predicadores que se ríen cuando dicen, miren hermanas, si es necesario que le dé una su nalgada que sus papás no les dio, hágalo y sométase a él, porque ese tipo de cosas no, ¿verdad? En iglesias de corte muy neopentecostal que son súper antidivorcio y que quedan allá por carretera a Salvador, se promueve mucho esto, ¿sí? Usted se tiene que someter, ¿por qué? Porque son literales, ¿verdad? Y les encanta el literalismo. Usted se tiene que someter, usted se tiene que someter. Le está pegando, ore por él, átelo, unja su no sé qué, y unja acá, y unja el cuarto, y unja las cosas, y Dios va a hacer la obra. Ahí no estamos en armonía, ¿sí? La esposa tiene que tener un esposo que se esfuerce en liderar su hogar, en pastorear su hogar de la forma más cercana a la manera que Cristo lo hace con su iglesia, ¿sí? Porque si no, va a tener problemas para cumplir su función como esposa cristiana, ¿sí? Es una cosa de doble vía. Ahora bien, habiendo saneado ese asunto, hablemos de el no sometimiento cultural. Conscientes de que históricamente ha existido un machismo cristiano, porque ya lo hablamos, avalado por los malos intérpretes de la palabra, nosotros somos responsables de no caer en un juego social que promueva que este asunto es la excusa para convertirse en una mujer al servicio del feminismo, de la ideología de género, maquillada como un supuesto evangelio, ¿verdad? Este tipo de creyentes dicen que aman al Señor, pero en su hogar manipulan con tal de gobernar sus hogares exclusivamente a su modo, ¿sí? Ignorando el modelo divino. Ahí el matriarcado que existe, aunque no le gusta a la gente admitirlo, es una fórmula de fracaso asegurada para la familia, para sus matrimonios. Los hogares que carecen de un hombre que es como cabeza están destinados al divorcio, al adulterio, a la violencia y al pecado. ¿Por qué puse pecado? Porque son matrimonios que luego fingen, ¿verdad? Fingen estabilidad, fingen que son apóstoles, que les va re bien y luego, pues, oh sorpresa, terminan divorciados, ¿sí? Y un ejemplo de esto es esta generación que está idealizando por completo la maternidad en soltería, ¿sí? Es un problema que tenemos en cuanto al matrimonio, ya que se promueve la idea que la mujer no necesita de un hombre, ¿sí? Y hasta se hacen congresos de mujeres y se promueve esa idea en una versión evangélica, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos es toda una generación que les asegura, que le asegura a sus hijos una vida incompleta. Hay matices en estos casos, hay hombres que se largaron, etcétera. Todo lo sabemos. Pero el problema que estamos tratando acá es este grupo de cristianas que anhelan ser madres, pero como se dice coloquial y vulgarísimamente, solo quieren que les hagan el favor, ¿verdad? Porque lo que quieren para sus hijos es una vida sin un padre. Eso es lo que quieren. Porque ellas son autosuficientes. Soy tanto padre como madre, dirían los memes del Día del Padre, ¿verdad? Y esto es producto del actuar del pecado en la mente de la mujer, ¿verdad? Porque no quiere entender el modelo divino y lo rechaza porque no se lo enseñaron bien, probablemente, pero algunas es por rebeldía, ¿sí? Y esto lo va a convertir en una persona, como también pasa, que esto es lo mismo, pero es separado, con la cual sea imposible de convivir, ¿sí? Como cristianas, las mujeres tienen que trabajar en un carácter, en un temperamento, en una transformación del espíritu que las haga afables para convivir. No sumisas en el sentido eh, negativo que se utiliza en el mundo, ¿sí? Pero sí mujeres que no adopten las modas de hoy en día, que es ridiculizar a sus novios, ¿verdad? Hoy se ha vuelto una moda y es un chiste hacer reels y cosas donde ridiculizan a sus novios y cuando los critican dicen, chicos, es humor, esto no es cierto. Sí, pero, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está la línea entre el humor y entre lo que realmente pensás? Hay mujeres casadas cristianas que ridiculizan a sus esposos delante de otras mujeres, ¿verdad? Otras que ridiculizan la figura de sus padres y otras que llegan al extremo de ridiculizar a todo tipo de hombre, ¿verdad? Y con una mujer así, dice Proverbios, no se puede convivir, ¿verdad? Esto, nos guste o no, es vivir en pecado. Pues una mujer que se revela a los modelos divinos. Recuérdense que le estamos hablando a la mujer, la otra semana es al hombre.
se rebela contra Cristo mismo. Y esta rebeldía, la rebeldía en general, nunca se sacia. Siempre va a querer más, ¿verdad? Al punto de que yo conozco varias cristianas, dicen que hicieron eso, ¿verdad? Que optaron por quedar embarazadas porque querían ser madres, pero a los papás les dijeron desde el inicio, yo no quiero que seas papá de la hija, yo puedo, o del hijo, yo puedo solo, ¿verdad? Y eso no está bien, ese no es el modelo divino. Y casi que de último, la mujer soltera y el sometimiento. Hay un mensaje para la mujer soltera en estos aspectos. La mujer soltera creyente debe entonces considerar si está dispuesta a someterse a la verdad del Evangelio en sus relaciones interpersonales, amorosas, ¿verdad? Pues muchas mujeres creyentes solteras, consciente o inconsciente, yo creo más inconscientemente, han permitido que el mundo les forme en este aspecto desde conceptos que ahora asimilan y han normalizado como la liberación sexual, el empoderamiento de la mujer como una necesidad. La hipersexualización es un problema rotundo, ¿verdad? Eh, y la perversión promiscua de la mujer, ¿sí? Este asunto de ser tan promiscuo no está bien y no es legalismo o tampoco irse al otro lado, ¿verdad? Que hacer que vayan en una caja de cartón, y, ¿verdad? Porque tiene también que ver lo otro. Pero estamos hablando de una promiscuidad real, ¿verdad? Que tiene que ver con una falta de decoro, ¿verdad? Que hoy se ve como muy, estás imponiéndole a las mujeres estigmas y cosas así, pero está en la Biblia, ¿verdad? Y eso no exime a los hombres de su lado, pero es el otro lunes que vamos a hablar de eso. Y otro concepto son las actitudes rebeldes e irresponsables de las mujeres poderosas en el mainstream, ¿verdad? E imitar esto, ¿verdad? Vamos a imitar mira, ella tiene 40 y no necesito casarse, vive libre, ¿verdad? Y acá entran conceptos como las mujeres que son pastoras de iglesias grandes y que sus esposos son un cero a la izquierda, ¿verdad? Por mucho que Dios las use, por mucho que todo eso no es el modelo divino, nos guste o no. Y eso va a dejar, y nos está dejando una generación de mujeres que ya ni siquiera consideran preguntarse cuál es el concepto de la feminidad real en la palabra de Dios. Y por ende, mucho menos permitirse estudiar, asimilar y estar dispuestas a vivir la figura de esposa que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Y lamentable, algunas consecuencias de la distorsión del sometimiento lo vemos, son muy obvias. Hay una completa incapacidad de las señoritas solteras para escoger novios, ¿verdad? Y sobre todo cuando logran escoger novios que las lleven a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está buscando un hombre que lidere, ¿verdad? Sino que se dejan influenciar por lo superficial y por lo sexual. También nos deja una cultura de mujeres preocupadas por estar invirtiendo en ellas mismas, nada más. Y abandonan por completo el deseo de casarse, de planificar una vida en pos de tener un matrimonio, ¿verdad? No, para que esa es su única función, ¿verdad? Y hay señoritas cristianas ya en nuestros templos con posturas abortistas, activas o pasivas, ¿verdad? Activas es que están al favor del aborto, hay lideresas cristianas que se sabe, ¿verdad?, que han abortado porque les estorba para, para seguir cumpliendo su ministerio, así de dark como se escucha. Y también una cultura abortista pasiva que sustituye la maternidad por mascotas o por su éxito profesional, ¿verdad? Ahorita no tengo tiempo para ser mamados, necesito ser exitosa, ¿verdad? Eh, y eso lleva a una cultura que ha presionado a las mujeres, una cultura del mundo que ha presionado a las mujeres a tener éxito materialista, ¿verdad? Esas son líneas de pensamiento que son contemporáneas, son parte de la cultura instagramiable, de la cultura tiktokera de esta década de los 20, que se basa en las apariencias, se basa en la validación social, en verse bien, en estar delgadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para muchas ha sido más importante que la cultura del reino, que nos llama
en el matrimonio al sometimiento y a una cultura distinta a la que el mundo predica. Así que por último, el sometimiento entre creyentes para nada tiene que ver con cuestiones de valor. En Cristo nuestro valor está intacto. Porque dice Gálatas que no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo ni libre. El sometimiento entre creyentes nos dignifica, nos hace funcionales, nos restaura de aquella entidad caída en el Edén y nos muestra el diseño divino para las relaciones familiares, ¿sí? Lo que estamos tratando de restaurar a través de la palabra es la creación que Dios hizo en el Edén, ¿sí? No nos fijamos en modelos humanos, ni ser como María, ni ser como Rahab, ni ser como Ruth, ni ser como Débora, peor, ¿verdad? Y en nuestras sociedades, lamentablemente, con sus perversiones, con sus tragedias, sus violencias y sus carencias, estos modelos están debilitando a la mujer. En algunos casos sea por el egocentrismo y en otros por la necesidad, ¿verdad? Como los asuntos de la migración, ¿verdad? Donde el matrimonio está sufriendo porque está la necesidad de migrar, está la necesidad de tener trabajos que no nos dejan ni ver, ¿verdad? Y son otras aristas que hay que saber tratar, pero dentro de las cuales también puede premiar una cultura sana, aún estando lejos, ¿verdad? Ya que en cuanto sea posible, la mujer va a tener el compromiso con Dios, ¿verdad? De actuar de una manera correcta en sus relaciones matrimoniales y en sus relaciones de noviazgo. Y ese es el reto que nos queda de esta semana para todas. Yo sé que es un tema difícil, por supuesto. Ay, esto se me fue. Por supuesto que es un tema que ha sido mal expuesto, que ha permitido machismos, ha permitido eh, perversiones, ha permitido que hombres le griten a sus esposas, ha permitido un montón. Pero es el diseño divino el que va a sanar todo esto, ¿verdad? Esta cuestión de que el hombre tiene que liderar a la mujer es el modelo de Dios, ¿sí? Nos guste o no nos guste. Y debemos estudiarlo, debemos contrastarlo dentro del todo de, del Evangelio. Y sobre todo yo les diría una cuestión básica para entender esto que no está en el escrito, eh, así tan, tan profundo. Entender que lo que el Evangelio viene a hacer es restaurar lo que Dios creó, no lo que el hombre hizo, ¿sí? No Salomón con sus 1000 esposas, no David matando a aquel para quedarse con la otra. Esos son producto de la naturaleza pecaminosa. Ahora, Dios lo que instauró fue hogares donde la ayuda idónea sea evidente, esté dignificada y en una cultura absolutamente machista, el sometimiento cristiano, en lugar de hacer esas malas interpretaciones que se han hecho, dignifique a la mujer como aquella que tiene un representante de Cristo en un sometimiento servicial. Las casadas deben de tener esa dinámica en su hogar y las solteras busquen un hombre que se note, que se evidencie que va detrás de eso, que va detrás de ser como Cristo ha sido con su iglesia. Porque regalos, cosas para apantallar, llevar a comer, había buqué, todas esas cuestiones, viajes, pues cualquiera que reciba una herencia o cualquiera que tenga un buen trabajo. Pero ser como Cristo en el hogar, esa es la meta, ¿verdad? Y para tener eso, hay que abrazar el modelo divino que nos lleva a someternos unos a otros y entender cómo el Señor eh, estableció esta relación tan linda del matrimonio. Eso es todo por hoy. Un poco controversial, yo lo sé, es un poco difícil para mí, es difícil estar hablando de esto, eh, pero la otra semana vamos a hablar de lo nada bonito, vamos a detener la grabación. Eh, no, porque si no, no saben. La otra semana vamos a hablar de la responsabilidad del hombre. Eh, y Dios quiera, a los hombres que están en este grupo, Dios quiera, Dios nos permita ser como Cristo, porque
yo como esposo no estoy ahí. Y estar estudiando esto me confronta, porque tenemos que liderar y, y las mujeres tienen que ser lideradas. Y cuando el pensamiento del mundo nos dice, no, la mujer puede liderar, claro que puede liderar, pero no está llamada a eso, ¿sí? Cuando el pensamiento del mundo quiere pervertir, es por algo, es porque el modelo divino funciona, ¿verdad? Pero como dije 4 clases atrás, si el feminismo está antes del evangelio, no vamos a poder asimilarlo. Y si el machismo está antes que el evangelio, tampoco vamos a poder asimilarlo porque creemos que liderar es gritar y a violentar. Y no es eso, es ser el amor de Cristo en nuestro hogar. Pero bueno, me tardé un montón, ya sabía que me iba a tardar un montón, hora y 10, no es mucho, pero 10 minutos más. Pero bueno, estudiamos esto con mucho ahínco, con la intención completa de bendecir y espero que así ha sido. A los que están en diferido, nos vemos y los que están acá, que ya se despidieron, algunos ya hasta se fueron, Dios les bendiga. Seguimos la otra semana con este tema complicado.